El consumidor, doctor Manuel Santiago. Lo recibimos con un aplauso. ¿Cómo están? Aplauso grande. Sí. Bienvenido. Ya es de la casa, pero Claro, igual se aplaude. igual se aplaude. Está bien. Bueno, para hablar de temas relevantes, uno de ellos tiene que ver con esta cantidad de productos que se le han detectado, productos vencidos, a varios supermercados aquí en la provincia. Sí, en realidad son inspecciones que nosotros realizamos periódicamente, por lo general las hacemos de manera quincenal en distintos supermercados y que controlamos. Lo que siempre el consumidor se queja de que los precios no están exhibidos, que coincide el precio que está exhibido con el precio que en definitiva nos cobran por línea de caja, es decir, el precio de góndola y precio de caja que debe coincidir, ofertas, eso también controlamos, y lo que tiene que ver con el vencimiento de los productos, sobre todo y fundamentalmente de los productos frescos. En este caso es un supermercado que se ha instalado no hace mucho tiempo a lo largo y a lo ancho de la ciudad, son muchas sucursales las que tienen, nosotros efectuamos controles en 8, son los superdía, y detectamos más de 70 productos vencidos entre las distintas sucursales, es decir, no es que en una sola sucursal o en un solo local se encontró esta cantidad, pero sí llama la atención la cantidad de productos vencidos que se han encontrado y sobre todo lo que tiene que ver con había productos que habían vencido hacía 2 o 3 semanas, ¿no? Es decir, tanto tiempo. Mucho tiempo, 10 días, 15 días de vencimiento. Las inspecciones fueron el 4 y el 7 de noviembre y había productos que se habían vencido el 26 de octubre. ¿En qué tipo de productos eran, por ejemplo? Eran en lácteos, sí, había yogures, quesos, postres para chicos, había manteca, carne también, embutidos, la verdad que era todo lo que tiene que ver, leches, todo lo que son productos frescos y en este caso lácteos y sus derivados se encontraban con vencimiento. Nos llama la atención porque no es que ha sido un caso aislado en donde se ha encontrado un producto que estaba en esta situación, sino que han sido varios, inclusive uno de ellos tenía más de 15, 20 productos vencidos, y también nos llamó la atención, y esto es bueno alertarlo a la gente que va a efectuar las compras, que las ofertas del día, o sea las ofertas que estaban vigentes por esa fecha, se vencían ese día. Es decir, muchas veces está bien, está de oferta, pero el vencimiento era ese mismo día. Entonces había, por ejemplo, crema de leche, 5 potes y cada uno salía 2 pesos, por darles un ejemplo, y la verdad es que se vencían ese día. Entonces, ahora, ¿se puede vender un producto que se vende ese mismo día porque todavía reglamentariamente está en vigencia o no? Está en vigencia, con lo cual no hay una normativa específica que regule. Si está dentro de la fecha de vencimiento puede venderse, pero sí nos parece que es algo que debe informarse expresamente al consumidor, es decir, producto de oferta, vencimiento en el día de hoy. No todas las cadenas de supermercados trabajan de esta manera, hay otras que los retiran de comercialización 2 o 3 días antes de la fecha de vencimiento, un poco para resguardar a los consumidores, para resguardar a sus clientes. Bueno, en este caso no es así, de todas maneras, como es un aspecto que no manejamos desde Defensa del Consumidor estrictamente el tema de alimentos, hay un código alimentario, le hemos hecho la consulta al Departamento de Bromatología para que nos informe este tema de si pueden venderse. Desde el aspecto de la Ley de Defensa del Consumidor no habría infracción, habrá que ver si desde el aspecto del Código Alimentario se encuentran infracción y se pueden ofrecer al público productos que se vencen el mismo día, ¿no? ¿Esto se ha detectado una rutina de controles de ustedes o no hubo denuncias? Son controles que efectuamos periódicamente, de esos controles surgen la mayor cantidad de multas porque los consumidores cuando efectúan una denuncia en concreto o tiene que ver con un producto vencido que no han advertido en el momento de efectuar la compra o porque les produjo alguna consecuencia en su salud y no lo habían advertido tampoco, así que este tipo de controles tienen que ver, y además cuando hacen la denuncia lo que buscan es de alguna forma un resarcimiento, además de alertar a un organismo público de lo que está sucediendo y que se activen mecanismos de inspecciones y demás,
También lo que busca el consumidor en estos supuestos es una composición, un resarcimiento, una retractación de la empresa, un pedido de disculpas, algo que de alguna forma compense la situación por la que ha atravesado. Cuando vamos a comprar un producto, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el envase, fecha de elaboración? Sí, fecha de elaboración. Tengamos en cuenta que en el caso de productos que están fraccionados en el mismo supermercado, tienen que tener el precio por el precio de la fracción que se está vendiendo y el precio de la unidad de medida, es decir, generalmente 1 kilo, 1 litro, es decir, cuando está fraccionado, allí la fecha de envasado y la fecha de vencimiento. ¿Las dos tienen que tener? Las dos tienen que tener en el caso de productos, como por ejemplo lo vemos en los supermercados en caso de quesos, que se venden por pieza, no se vende la pieza entera, sino que se venden en fracciones. Bueno, en esos casos tienen que tener todas estas indicaciones, tanto la fecha de envasado como la fecha de vencimiento, el precio de la fracción que se está vendiendo y el precio del kilogramo. Después tenemos que tener en cuenta, lógicamente, la fecha de vencimiento, porque de cualquier tipo de producto que nosotros vayamos a adquirir, no adquirir un producto que no podamos detectar o la fecha de envase o la fecha de vencimiento, porque en realidad la fecha de envase en el etiquetado, o en el cuerpo generalmente de los productos, nos va a indicar de cuánto es el tiempo o el plazo que nosotros tenemos para consumir ese producto cuando no tienen una fecha de vencimiento. Entonces dice consumir preferentemente dentro de los 3 meses de su fecha de elaboración. Claro. ¿Estamos? O sea, generalmente es así como detectamos si ese producto está apto o no para consumo. Y saber que cualquier inconveniente que nosotros tengamos como consumidores responde tanto a aquella persona que lo ha puesto en venta al producto, es decir, ese comerciante, esa empresa, un supermercado, que lo haya puesto en oferta o que lo haya puesto en oferta al público, como también aquella empresa que lo ha fabricado, que ha puesto la marca en el producto. Son frente al consumidor todos solidariamente responsables por esa situación. Hace poquito hemos tenido una denuncia de una señora que había comprado una lata de tomates, en realidad un puré de tomates, y lo había comprado en una panadería. Y ella dice, sinceramente, yo confío en la panadería porque es un negocio de confianza, de toda la vida compramos allí, y quería efectuar la denuncia, en este caso, a la marca, es decir, a la fábrica de la cual provenía este producto. En esos supuestos, sí o sí, se debe denunciar, aun cuando uno tenga la seguridad de que ese comerciante, que es un comercio de proximidad, que es de allí del barrio, aun cuando tengamos la seguridad de que él no tiene nada que ver en la irregularidad que presenta ese producto. Entonces, frente al consumidor, son todos solidariamente responsables. Desde el que importa, el que fabrica, el que elabora, el que comercializa, el que distribuye, todos deben responder por la indemnidad de ese consumidor. Es una cadena. Bueno, cambiando de tema, una situación que se ha dado con Telecom también, Sí. ¿qué es lo que ha sucedido y qué se puede detallar? A ver, ha habido muchos reclamos. Hace poquito hemos recibido una nota por parte del senador por Capital, bueno, instando a que la Secretaría aplique mayor cantidad de sanciones, aclararle a la gente que venimos trabajando en lo que tiene que ver con telefonía móvil. Las empresas de telefonía son las más denunciadas, son las más multadas. Nosotros desde la Secretaría tenemos planteado una demanda colectiva en contra de una de las empresas, en contra de personal, que es la que mayor cantidad de clientes tiene por la mala prestación del servicio. Y lo que ha pasado, hace poquito nos han confirmado una sanción de una infracción que es recurrente en este tipo de empresas y que tiene que ver con los excesos en los límites de crédito. Generalmente cuando uno contrata un plan de las empresas, ya sea un plan familiar o un plan de estos corporativos, cada línea tiene un tope de consumo y en donde uno paga. Entonces, o son 200 pesos o el equivalente a 500 minutos. ¿Qué sucede? Y esto sucede realmente con mucha frecuencia cuando esa persona viaja al exterior, ya sea a algún país limítrofe, en esta época empieza a suceder mucho porque la gente se empieza a ir de vacaciones, se activa el famoso roaming internacional. Entonces, muchas veces el usuario lleva su teléfono, se va de vacaciones, pero no hace ningún tipo de activación, ni contrata un pack especial de mensajes o de llamadas para utilizarlo en el exterior, sino que simplemente se lleva
ese celular y se activa lo que se llama el roaming internacional. ¿Automáticamente? Automáticamente, sin previo aviso. Entonces, sin que se hayan hecho llamadas por parte del usuario, y esto es lo grave, porque no es que ese usuario desde un país del exterior empieza a llamar o a mandar mensajes, sino que simplemente se activa este roaming internacional, y se activa cuando se trata de teléfonos de última generación, de los famosos smartphones, se activa el roaming internacional y el servicio de internet. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vuelven de las vacaciones, cuando vuelven de su viaje al exterior, empiezan y llegan las cuentas, no hablamos de 2.000 o 3.000 pesos, hablamos de 35.000 pesos, 40.000 pesos. Una locura. Una locura absoluta y total, que en definitiva no justifica nadie en su sano juicio, por más millonario que fuere o por más dinero que tenga, va a hacer consumos por 50.000 pesos, 60.000 pesos. Esto, lo que le estoy contando, es real, y hay facturas, aunque uno no lo pueda creer, en donde se realizan este tipo de viajes y les llegan facturaciones por este monto, que en definitiva la gente hipoteca la casa para pagar la factura de teléfono, nunca utilizó el aparato, sino que simplemente al activarse, al efectuar ese viaje y al activarse este sistema, se realizan los consumos. Entonces, no respetan este límite de consumo que generalmente uno tiene en las facturas o que está dentro del plan, y por lo tanto vulneran la buena fe que debe existir en toda relación de consumo, que se basa en la confianza y en la expectativa razonable que tenemos con nosotros como consumidor, de que si tenemos un consumo promedio de 500 pesos, de 200 pesos, de 250 pesos, nadie puede pensar que vamos a tener una erogación de ese tipo, y mucho menos de que vamos a poder hacer frente a ella, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí, perdón. Dale. Cuando uno hace este reclamo, por ejemplo, a la empresa, llama por teléfono y la empresa dice, no, usted tiene que pagar primero la boleta y después recién hacer el reclamo. No, ¿Eso es así o no? No, el pague y después reclame no existe. No hay que hacerlo. Entonces. No hay que hacerlo. El reglamento para clientes de servicio de telefonía móvil es claro al respecto, y cuando uno efectúa un reclamo, ellos no pueden intimarme el pago de esa factura, sería una factura que está impugnada, hasta tanto no me resuelvan el inconveniente que yo he planteado y no me den una respuesta razonable, fundada y por escrito de ese reclamo que yo he realizado. ¿Qué sucede cuando uno efectúa este tipo de quejas? Nos dicen, esos consumos han sido hechos, así que no tiene nada que reclamar. O sea, se los rechazo a esa queja o a ese reclamo. Entonces ahí sí nosotros instamos a que efectúen la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor. Actuamos en conjunto con la CNC, que es quien tiene todo el conocimiento técnico específico en telecomunicaciones, y llegado el caso, si la empresa no retracta su conducta, le aplicamos sanciones, como ha sido en este supuesto. Y siempre pedir un número de reclamo en estos casos. Es importantísimo pedir un número de reclamo. Si no nos quieren dar un número de reclamo, porque ya hemos llamado muchas veces, entonces nos dicen, mire, su número de reclamo ya está, es el mismo reclamo, no puedo generar un nuevo número. Muchas veces pasa esto. Lo que hay que hacer allí es anotar en un cuaderno, en alguna agenda que tengamos y que después la podamos encontrar, la fecha en que hemos llamado, la persona con la que hemos hablado, si no nos quiere dar su nombre, anotar la hora en que nosotros efectuamos ese llamado, y simplemente acordarnos de que no nos quisieron dar el nombre o no nos quisieron dar un número de reclamo, porque todo esto sirve después, cuando uno efectúa una denuncia administrativa, a efectos de dejar una constancia fehaciente de esa queja que hemos tenido, que genera una obligación inmediata por parte de la empresa de darnos una respuesta. La última, recién hablaba de cifras elocuentes, 35, 40.000 pesos para una factura de teléfono es una locura, pero digo, así se excedan 100 pesos, la activación automática que tome esta atribución la empresa de exceder el número que vos pagás habitualmente, ya desde ahí partiendo, sean 100 pesos o 35.000 pesos, es una locura. Sí, es en realidad una práctica abusiva que generalmente tienen las empresas, y que además no se corresponde con lo que se llama reciprocidad en el trato. Cuando nosotros no efectuamos un pago, inmediatamente nos cortan el servicio. En este caso ellos podrían advertirle, mire, se está activando el roaming internacional,
se están generando consumos excesivos, le vamos a cortar la línea o de alguna manera que estemos debidamente informados para que nosotros podamos tomar los recaudos, pero no directamente facturar y esperar que venga el consumidor y callado la boca pague 100, 200 o 500 mil pesos más. Muy bien. Muy bien. ¿A la pausa? A la pausa. Hoy te llevas este regalito. Muchas gracias. Control. Que lo disfrutes y lo compartas. Pausa en Viva Así la es. Mañana.